Pues continuamos entonces con este bloque de producción vegetal. Para los productores aquí del Bierzo, viveristas y productores en general, siempre es buenas noticias que aparezcan nuevos clones, bien sea para producción directa de castaña o de madera, o que podamos usar como portainjertos. Bueno, pues de eso es de lo que nos va a hablar Beatriz Míguez Soto, de selección de retrocruzamientos híbridos resistentes a tinta, Phytophthora cinnamomi, como candidatos a nuevos portainjertos para variedades de castaña. Ella viene del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán, perteneciente a la Xunta de Galicia, que, como ya nos ha recordado Antonio Rigueiro esta misma mañana, pues es un centro con una larguísima experiencia, una data de experiencia en mejora genética de castaño. Pues sin más, cuando quieras, Beatriz. Vale, gracias. Buenos días. Bueno, este trabajo que voy a presentar, selección de retrocruzamientos híbridos resistentes a Phytophthora cinnamomi como candidatos a nuevos portainjertos de variedades de castaña, forma parte de un grupo de trabajos que se integra en un programa de mejora genética que desarrolla actualmente el Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Este programa comenzó en el año 2010, siendo bastante ambicioso, ¿no? Y aprovechando pues todas las colecciones de material vegetal que disponía el centro. Ambicioso porque tenía múltiples objetivos: selección para madera, doble aptitud, incorporación de resistencias en nuevos materiales y, sobre todo, también la posibilidad de hacer estudios mucho más profundos a nivel de componentes genéticos en la heredabilidad de caracteres de interés como crecimiento, resistencias, aptitud a la propagación. Y, me gustaría introducir un poco precisamente este programa de mejora genética porque creo que siempre es importante encuadrar los estudios, ¿no? En las colecciones de material vegetal que hay en Lourizán, pues es importante mencionar que hay una selección de árboles superiores que se llevó a cabo en toda la superficie de Galicia, en rodales importantes, y este material se fue seleccionando de una manera muy específica y con un procedimiento muy metódico, y en la actualidad hay cerca de 200 representantes, genotipos, que están injertados en una colección en el centro de Lourizán, y es un material vegetal muy importante, ¿no? Por supuesto, la colección de variedades tradicionales, que está principalmente en Sergude y en el centro de Lourizán Invernadero, pues tenemos una colección de todas esas variedades. Los híbridos euroasiáticos, estos F1s que introdujo cuyo origen habló aquí el profesor Regueiro, estos híbridos, principalmente F1, que Lourizán heredó, y que durante muchos años esa selección de la que hablaba, ¿no? Pues para madera se valoraron, pues eso, madera, fruto, distintas características, incluso un procedimiento de identificación molecular, ¿no? para poder tener bien esta colección, y que fue desarrollada esta investigación por Josefa Fernández durante muchos años, ¿no? Para tener estos híbridos bien colocados, y todas estas investigaciones derivaron en incluir estos 32 clones dentro de los MFRs, ¿no? Material forestal de reproducción. También Lourizán, en esas fotos que mostró el profesor Regueiro, pues hay esas colecciones de molísima y de crenata, es decir, un material de base muy, muy importante. También trabajamos con ensayos de procedencias europeas y españolas y con progenies, pues haciendo estudios de sequía y demás, para ver si ahí había también un material genético de interés. Y a partir de ahí se hicieron 5 grupos de mejora: crecimiento, calidad de madera, resistencia a enfermedades, resistencia a sequía, frío, y se hizo una gran labor y trabajo de cruzamientos entre todos estos árboles seleccionados mediante un sistema de dialelo, que lo que permitía es poder hacer estudios genéticos profundos para conocer, como comenté, la heredabilidad y un poco más profundamente los componentes genéticos, que siempre se estudiaba la parte aditiva, pero no dominancia y epistasia en estos caracteres. Y efectivamente, pues este programa de mejora genética derivó en varios estudios. Estos 2 primeros, relacionados con la selección de material, pero aquí hay
3 estudios precisamente aprovechando esa información que se derivó de todos estos cruzamientos con muchas genealogías, F1, F2, retrocruzamientos de distintas parentales, y pudimos estudiar profundamente esa heredabilidad y esos componentes de la varianza genética para caracteres de crecimiento, de brotación, para propagación, aptitud a la propagación por estaquillado y en resistencia a Phytophthora cinnamomi, un estudio que obviamente utilicé también para esos resultados para este trabajo. Este programa de mejora genética también fue mencionado en la guía de cultivo del castiñeiro del 2014, que creo que bastantes conocemos, ¿no? Que fue desarrollado en Lorizán. Bien, en el año 2015 este programa de mejora genética se reorientó, o mejor dicho, se incorporó una nueva línea de cruzamientos con el objetivo de centrar esta línea en la obtención de nuevos portainjertos. Es decir, 75% de castanea sativa, 25% de castanea crenata, un material que hasta ahora no teníamos, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad de incorporar en algunas zonas para nuevas plantaciones portainjertos que muestren una mejor adaptación al interior de Galicia, por optimizar la compatibilidad al injerto, un 75% de sativa optimiza esta compatibilidad, incorporar tolerancias, además de la resistencia a la tinta, tolerancias a enfermedades como el chancro o Dryocosmos curifilus, y, por supuesto, la resistencia a la tinta, que es la primera criba fundamental para que un portainjerto pueda tener lugar, ¿no? O pueda incorporarse al cultivo. En este sentido, me gustaría comentar que en la guía de cultivo del castaño se hace una serie de recomendaciones, se zonifica la superficie de Galicia en 4 zonas, un poco, bueno, a través de una serie de factores ambientales en las que se determina o se zonifica la superficie de Galicia en función de la influencia que puede tener la tinta en estas zonas, ¿no? Y se hace recomendaciones de variedades, ¿no? Y de portainjertos. Obviamente, pues como se comentó, en estas zonas de montaña no tiene sentido utilizar portainjertos híbridos, se utilizan o se deberían utilizar los sativa locales. En la zona de costa, sin duda alguna, es absolutamente necesario, pero no es una zona de producción de castaña, de soutos. Y en estas zonas intermedias son las zonas un poco más complejas a la hora de poder hacer recomendaciones, puesto que, por un lado, obviamente hay incidencia de tinta, pero, por otro lado, es complicado hacer esas recomendaciones a través de una serie de observaciones que hemos visto, sobre todo en esta zona 2, de que plantaciones a los 3, 4, 5 años, en altitudes entre 400 y 600 metros, alrededor de 500, se observa pues que hay una mortalidad considerable que consideramos que puede estar relacionada con la adaptación de estos híbridos a zonas concretas, ¿no? En el 2020 se incorporaron 8 de estos híbridos que, por experiencias con viveros y incluso en el propio centro se sabe que son compatibles al injerto, y se incorporaron en el registro de variedades comerciales precisamente para facilitar un poco el trabajo de los viveros y hacer una transferencia más correcta, ¿no? Y en relación al estudio que se hizo hasta ahora de la resistencia a la tinta con los materiales previos de cruzamientos entre los años 2010 y 2012, aunque esta tabla sea un poco rollo, resumido es que lo que observamos es que tanto el componente aditivo como de dominancia de la varianza genética son muy importantes. Esto quiere decir que es bastante sencillo manejar parentales resistentes y obtener una descendencia con una elevada cantidad de individuos que puedan mostrar esa resistencia, ¿no? Porque no solamente está el componente aditivo de los parentales, sino que además la dominancia de estos caracteres permite que un porcentaje importante de la descendencia muestre esa resistencia, ¿no? Y las heredabilidades familiares y clonales, la posibilidad de trabajar con selección de familias y, sobre todo, selección de clones, pues son muy óptimas para incorporar esta resistencia en los nuevos materiales. Y en base a eso, ¿qué material se seleccionó para esta línea de portainjertos? Pues 2 de esos F1s que conocemos, que se utilizan frecuentemente como portainjertos porque se conoce esa compatibilidad, que son el 111 y el 7521 como parentales masculinos,
y 6 variedades conocidas y apreciadas por sus características, que están adaptadas a distintas zonas del interior de Galicia: Amarelante, Famosa, Garrida, Longal, de Parede y de Presa, con el objetivo precisamente de obtener las mejores características de los distintos parentales y seleccionar la descendencia que nos interesa. Se obtuvieron 11 familias, hubo una familia que no se pudo obtener, que fue de Presa por 7521, más de 200 individuos. A partir de estos, tenemos plantas iniciales de todos estos individuos, de todos estos y de los cruzamientos que se hicieron previamente. Es decir, en el vivero de Lourizán, en uno de los invernaderos, hay más de 2000 plantas iniciales que están, que se podan anualmente y que están ahí como plantas iniciales por el material que se pueda necesitar en cualquier momento, ¿no? Y estas plantas iniciales obtenidas a partir de estos cruzamientos, nosotros las propagamos por estaquillado. Las propagamos por estaquillado, que nos funciona muy bien, porque es un método que nos permite obtener unas réplicas, un número de réplicas considerable para una gran variedad de familias y de clones, como es el caso. Y hay un sistema FOC en un invernadero específico para ello que a lo largo del tiempo ofrece una supervivencia muy alta de las plantas y además un vigor importante. En un año tenemos plantas con un vigor considerable. Bien, pues esta propagación que se hizo en el 2018 de todas estas individuos, de estas familias, fue el material que se utilizó en el año 2019 para hacer este ensayo. Aquí veis el invernadero en el que se hizo el ensayo. Aquí están las plantas propagadas por estaquillado. Son 11 familias, una media, entre 5 y 44 clones por familia. Es difícil en este sentido tener regularidad. 6 réplicas por clon, una disposición de bloques completos al azar para que la estadística funcione y un cultivo en condiciones controladas. El inóculo que utilizamos nos lo cedió María Esperanza de la Universidad de Córdoba y fue un inóculo que obviamente hay que cultivar. No voy a explicar todo el procedimiento porque es un procedimiento estándar, pero se prepara este inóculo durante un mes para tener cantidad suficiente y después lo que se hace es un recuento y un reparto de alicuotas suficiente para que todas las plantas tengan la misma cantidad y concentración de inóculo inicial y así sea bastante homogéneo, ¿no?, el ensayo. Esta es una foto del mismo ensayo 2 meses después, donde se ven que hay una cierta mortalidad de las plantas. Los síntomas que fuimos recogiendo son los síntomas foliares, daño en el cuello de la raíz, supervivencia y otras observaciones que se fueron tomando periódicamente, al principio cada 10-15 días y a medida que avanzaba el ensayo cada semana, porque veíamos que los síntomas comenzaban a aparecer de un modo más frecuente. Y a los 111 días, más de 3 meses, se levantó el ensayo, se lavaron las raíces y se evaluó el daño de la raíz, ¿no?, como un dato único. Se tomaron otros datos, pero estos son los fundamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de la evaluación de esos daños foliares, de 0, estando la planta sana, a 4, estando la planta totalmente muerta. Las lesiones en el cuello de la raíz, presencia o ausencia de esta lesión. Y aquí vemos, no sé si se aprecia bien, pero vemos una graduación de las raíces, una raíz completamente sana, una raíz afectada en menos del 30% de la raíz, una raíz afectada entre el 30 y 60%, una que está prácticamente afectada pero que tiene todavía zonas vivas y la planta estaba viva, y una planta muerta con la raíz totalmente podrida. Sobre el análisis estadístico no me voy a meter, pero sí que se buscaron modelos y se ajustaron modelos para los distintos tipos de variables. Estamos hablando de variables binarias, de variables categóricas, algunas continuas, pero lo que se hizo fue buscar los mejores modelos de ajuste para hacer un estudio, tanto entre genealogías con una base, una estadística bastante más sencilla, a buscar también diferencias entre clones y sobre todo entre familias y clones dentro de familias. Y los resultados así un poco más destacables. Aquí tenemos 3 gráficos que quise introducir porque se ve bastante bien la progresión de los principales síntomas a lo largo de... el ensayo se levantó a los 111 días,
pero es verdad que las plantas que sobrevivieron se volvieron a trasplantar y se dejaron en el invernadero hasta 350 días. Y efectivamente las plantas se mantuvieron en un estado muy bueno. Hubo alguna baja y alguna claramente por tinta, pero las menos, ¿no? Entonces se intentó hacer pues, del modo más completo posible. Y aquí vemos en la progresión de esos días pues, que en verde están los controles de Castanea sativa, que no lo dije antes, pero obviamente se introdujeron controles de Castanea sativa como planta sensible y de F1s con planta resistente, ¿no? Y vemos aquí en naranja están los bacroses, los retrocruzamientos, y en azul los F1s. En esta gráfica de aquí, que es un poco la más representativa, es la supervivencia. Vemos como en esos primeros días hay una clara mortalidad de los controles de Castanea sativa. Vemos que todos los F1 que se utilizaron, que fueron el 125, el 7521 y el 111, mostraron una supervivencia total, y vemos, sin embargo, bueno, en el 125 lo comento después, pero vemos aquí que los bacroses, en los que hay una cierta mortalidad, están mucho más cerca su supervivencia de los clones F1 que de Castanea sativa. De hecho, la diferencia entre las clases genealógicas vemos claramente que en todos los casos, en este caso aquí tenemos el daño en cuello de raíz, vemos que en todos los casos los bacroses están en un punto intermedio, pero más cercano a los F1 como resistentes que a Castanea sativa. De hecho, con datos concretos, el 67% de los clones de retrocruzamientos de todos los que se utilizaron mostraron supervivencia a los 350 días, 72 clones del total de 154 que fueron evaluados fueron resistentes, y por resistentes decimos que las 6 réplicas que se emplearon para cada clon sobrevivieron, y 62 clones fueron muy sensibles por debajo del 50% de supervivencia. Una cosa que a mí me es resaltable, ¿no?, en este ensayo es que hubo mucha homogeneidad dentro de clones. Es decir, nosotros teníamos 6 réplicas por cada clon, y la mayor parte de los casos es o las 6 réplicas sobrevivían o las 6 réplicas morían. Es decir, que hay una homogeneidad muy interesante a la hora de hacer un análisis de estos datos. En cuanto a componentes genéticos, obviamente en este estudio el número de familias no es muy elevado, y el estudio de componentes genéticos no puede ser tan extenso como el que habíamos hecho anteriormente, pero sí que podemos ver que lo que sería la varianza clonal debido a la diferencia entre clones es la más importante incluso que la varianza del error o varianza residual, precisamente por esta homogeneidad que os estaba comentando, ¿no? Y esta varianza clonal, mucho mayor que la varianza familiar, pero ya os digo que la varianza familiar en este caso no da un error bastante considerable, permite obtener heredabilidades familiares y clonales enormes que indican precisamente y confirman precisamente que manejar el carácter de resistencia a la tinta es relativamente sencillo para incorporar dentro de nuevos bacroses. Incluso podíamos trabajar en hacer una nueva línea de retrocruzamientos con un mayor grado de sativa, un 80 y pico % de sativa y menor de crenata, y seguir incorporando esta resistencia con cierta facilidad. Y esta última gráfica, que es así visualmente un poco extraña, pero que os explico, en esta primera gráfica de aquí, en la parte superior, están los datos de supervivencia. En esta inferior, separada por la línea roja, los datos de daño en la raíz. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Bueno, aquí se muestran los valores medios, valores genéticos que se obtienen a través del análisis. Entre -1 y 1, los negativos son aquellos genotipos que no deberían ser seleccionados, y en positivo los que sí. Y aquí tenemos los valores genéticos de los medios de las familias, esta línea en negro. Los grises son los valores genéticos de los clones dentro de cada familia, y en estos cuadritos están esas familias, ¿no? Estos 3 primeros cuadritos en azul son las familias de presa por 111, amarelante por 7521 y amarelante por 111, que tanto para supervivencia como para daño en la raíz fueron las familias que mostraron
un peor valor de genético, y en esta esquina de aquí está famosa por 111, que fue la familia que mostró el mejor valor para ambas variables. Y después en el medio pues hay diferentes familias. Pero lo que es importante destacar aquí, más que el valor genético de las familias, es que en todas ellas hay algún clon que muestra resistencia. Incluso en el daño de la raíz, donde vemos que hay mayor variabilidad y vemos, por ejemplo, bueno, nos comenté, en verde está el control de sativa y en rojo los F1. Vemos que a nivel de supervivencia los F1 pues dan un valor muy alto, pero que en el caso del daño de la raíz sí que observamos, por ejemplo, este es el clon 125, que se sabe que es un poco más sensible que los demás, se observa que aunque hay una supervivencia muy elevada, sí que se observa cierto daño en la raíz, ¿no? Aunque no llega a ser elevado, pero se observa ese daño, ¿no? Entonces, al final, la conclusión aquí es que tras este estudio teníamos 70 clones o 60 y pico clones que mostraban resistencia a la tinta y un daño de la raíz prácticamente nulo, y eso nos daba un margen enorme para poder trabajar en los demás campos, ¿no? Y para acabar, esos campos a los que me refiero es que obviamente la criba es la selección a la tinta, pero estos retrocruzamientos están siendo evaluados por otras características. De hecho, entre el 2019 y 2020 se llevaron a cabo 4 plantaciones en distintas zonas, en cada una de las zonas que antes mencioné, precisamente para hacer un estudio de adaptación climática de estos clones, de estos y de otros que están incorporados en estas plantaciones. Actualmente, estas plantaciones están siendo evaluadas a través de una acción de cooperación a través de la AGACAL, de la Agencia de Calidad Alimentaria de Galicia, donde además de hacer estas evaluaciones se incorporan también colaboraciones tan importantes, bueno, pues como la detección temprana de incompatibilidad o también el estudio de calidad de sitio, ¿no? Estudio del suelo que muchas veces pues, no se tiene tan en cuenta como debería. Y además, a través de la submedida 10.2, con la Oficina de Sanidad y Producción Vegetal de la Consellería de Medio Rural en Galicia, pues también hemos hecho distintos estudios. Estas submedidas se dedican principalmente a la caracterización, transferencia y conservación de variedades tradicionales, que es un trabajo que el Orizán también desarrolla desde hace muchos años, ¿no? Y con muchos resultados, como la inclusión de las 23 variedades en los registros de variedades comerciales. Pero en esta submedida también yo fui contratada con un convenio con Juana de Vega y pude desarrollar estudios con Dryocosmus curifilus de estos materiales y de otros, también de las variedades, y con resistencia, mejor dicho, tolerancia o distintos grados de tolerancia al chancro. Y todos estos estudios son los que estamos intentando integrar y no presentar como definitivos, pero sí quizás el año que viene poder hacer una integración, ¿no?, de estos resultados para poder explicar un poquito mejor toda la combinación de todo ello. Y nada más. Muchas gracias. Vale, gracias. La pregunta va contra Beatriz. No te preocupes. No, durante tu charla al final hablaste de que aparte de los programas de mejora frente a Phytophthora, también habéis probado frente a Cryphonectria. Y más que a lo mejor, bueno, es un trabajo que todavía le tenéis que ampliar y demás, pero la pregunta va no solamente con el trabajo que podéis haber hecho, sino también otros trabajos que puedas conocer de mejora genética frente a Cryphonectria parasítica en otros sitios, porque yo, la verdad, he oído muy poco sobre esto. No sé si hay otros programas, si se tienen ya clones o variedades. Sí, obviamente es el programa americano el que trabaja fundamentalmente con esta mejora genética. Ellos tienen, bueno, ya un nivel de retrocruzamientos muy amplio y sí que es cierto que yo los resultados que he obtenido todavía estoy peleándome con ellos porque, bueno, leyendo bastantes artículos, pues obviamente la heredabilidad de este carácter no es de un manejo tan sencillo como el de Phytophthora. Y claro, en este caso, pues yo estoy trabajando con unos retrocruzamientos de primera generación y sí que hay diferencias
diferencias, pero bueno, estoy tratando de buscar los mejores modelos de análisis para tratar de mostrar alguna conclusión, pero sin duda me está resultando bastante complicado. Porque sí, dime. Sí, pero también la duda era sobre el porcentaje o la efectividad de esta mejora, ¿no?, de la resistencia. Es decir, Perdón. Sobre el porcentaje que más o menos está obteniendo, no solamente en el trabajo vuestro, sino en los trabajos de los americanos y demás. ¿Realmente son porcentajes altos de resistencia? No. Ellos terminan obteniendo ciertas resistencias, pero en un porcentaje muy bajo, después de, bueno, tratando de incorporar, pues eso, cruzamientos entre backcrosses que mostraban cierta... Pero es muy complicado. Sí que han obtenido y tienen un grupo de... A ver, tampoco soy una experta o sea, he leído, pero tampoco soy una experta en ese programa, ¿no? Porque, bueno, todavía estoy metiéndome en ese campo, ¿no? Empecé hace poco. Pero sí que obtienen backcrosses de varias generaciones con resistencias, pero les ha llevado mucho trabajo y en un porcentaje muy bajo con respecto a la obtención inicial. Gracias. Nada, a ti. Buenas. En primer lugar, felicitaros a todos los ponentes por las charlas que han sido muy chulas y muy ilustrativas. Y bueno, mi pregunta también para Bea, que nos hemos cegado por ahí. Nada, era preguntarte si ves factible en algún momento, me ha parecido entender que con los cruzamientos que hacías de F1, de crenata, pues con las distintas variedades de sativas, sus descendencias, había un porcentaje alto de que sí que eran resistentes a tinta. Haciendo una serie de selección y viendo de individuos, en algún momento sería factible a lo mejor como establecer un campo semillero es decir, tenemos la parte que nos va a aportar el clon, un 111, o el que digamos que va a aportar el polen masculino y la parte femenina, que estuviese en condiciones muy aisladas y que toda su descendencia fuese la base para la multiplicación de portainjertos, con la ventaja, de por una parte, de un portainjerto franco, con lo que puede aportar, ¿no?, de sistema radicular, de adaptación, etcétera, y con las ventajas que pudiese tener de un portainjerto clonal de homogeneidad, de resistencia a tinta y luego de eso. Esa es mi pregunta. Si lo ves, puede ser factible, porque yo lo veo con otros cultivos, como por ejemplo con el pistacho, un portainjerto que se utiliza mucho es el UCB1, que realmente una semilla de UCB vale $1, que lo venden de la Universidad de California, y es la base un poco ahora mismo del desarrollo del cultivo del pistacho a nivel mundial. Y realmente, pues bueno, la multiplicación, toda esa historia, pues es mucho más sencillo, pues la germinación de semillas que por estaquilla o cultivo in vitro. Sí, lo veo factible, desde luego, sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros podemos llegar hasta donde llegamos y estamos trabajando en este campo, pero eso que propones no es nada, vamos, es una opción viable y obviamente no vas a tener todas las semillas óptimas y demás, pero es una forma muy práctica de conseguir esas ganancias, sin duda. Sí. Ahora nosotros, pues, de momento estamos en este punto y no es complicado plantear cosas a mayores en este momento y en esta situación. Pero sí, lo que estás comentando es óptimo, sí.